Buenas noches, queridos hermanos. Un placer, como siempre, estar con ustedes para compartir de la palabra del Señor este estudio bíblico que estamos en estas cartas del apóstol Pablo y que hoy vamos a comenzar una carta distinta a la que estábamos viendo la semana pasada, que terminamos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así es que les invito a que nos inclinemos para orar al Señor y poder entonces comenzar nuestro estudio. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu Espíritu Santo, quien nos ilumina, quien nos guía, quien nos entiende para poder compartir tu palabra y que podamos entregarla de tal manera, Señor, que pueda llegar a la vida, al corazón de cada una de las personas. Gracias porque tu Espíritu es real, es vivo y eficaz en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, como dije recién, terminamos nuestra carta del apóstol Pablo a Timoteo y por lo tanto hoy día vamos a entrar en la carta de Pablo a Tito. Y estas son cartas pastorales. Lo que vamos a hacer ahora es introducirnos en el texto. Vamos a dar una introducción para compartir un poco, conocer mejor este texto bíblico y luego entonces ya entrar, si alcanzamos hoy día también, a entrar a algunos de los textos bíblicos que necesitamos compartir y que cada uno de nosotros necesita comprender mejor para entender la palabra del Señor. Aparentemente uno podría decir que el apóstol Pablo había estado junto a Tito en un ministerio realizado en la isla de Creta. Eso nos lo dice el texto bíblico, como dice, como te dejé en Creta, No hay claridad en cuánto tiempo ellos estuvieron allí. Pareciera ser también, y por lo que entendemos del texto, Pablo no tenía un buen concepto de la gente que vivía en esta isla. Era un concepto malo de lo que ocurría allí. Por lo tanto, él sale de ese lugar y luego entonces escribe esta carta dándole instrucciones a Tito para hacer de él un joven predicador que conociera las Escrituras, que entendiera las Escrituras y que mientras estaba en Creta, él pudiera entonces estar bien preparado para cumplir esta tarea. La fecha aproximada de esta carta, algunos la fijan entre los años 64 al 67 después de Cristo. Así es que aproximadamente por ahí, por ese tiempo, es cuando nosotros fijamos allí este escrito. Uno se pregunta, por ejemplo, por qué razones que Pablo no menciona en el libro de los Hechos el ministerio de Pablo y de Tito en Creta. Y claro, uno podría entender perfectamente cuando la misma Biblia dice que no todos los hechos de Cristo, por ejemplo, y no todos, por supuesto, los hechos de la Iglesia están contenidos en las Sagradas Escrituras. Es más bien la Biblia un registro breve o el libro de los Hechos un registro breve para tratar temas de la Iglesia y podemos encontrar dentro del escrito de los Hechos de los Apóstoles solamente dos figuras que sobresalen o importantes, podríamos decir. Una es la figura de Pedro y otra es precisamente la figura del apóstol Pablo. Por lo tanto, no porque fueran tal vez los más importantes de todos, sino porque ellos son los que de alguna manera, ¿no es cierto? Por lo menos Pedro aparece como, la principal personalidad en cuanto a la evangelización de los judíos, ¿no? Y Pablo en este trabajo misionero hacia las naciones que ellos no conocían. Así es que no hay del todo esto. Ahora, el gran énfasis de Pablo, por ejemplo, en las epístolas a los tesalonicenses, recae en el sentido de la venida de Cristo. Ese es el énfasis en esas cartas. Y que para Pablo era la esperanza gloriosa, hermosa, ¿no? Y maravillosa para él del retorno del Señor. Ahora, los que critican al apóstol dirían que estaba afirmado en esa posición y que parece ser que la única razón de su prédica, la única razón de su enseñanza tiene que ver con la venida de Jesús. Sin embargo, más adelante, Pablo ya no enfatiza tanto esto. Sin embargo, la carta a Tito, que fue escrita más o menos en la misma época de Primera de Timoteo,
justamente ya al final del ministerio de Pablo, ¿no es cierto? Él nos escribe, dice, aguardando, ¿no? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Aquí Pablo está diciendo, estoy en espera. ¿Se acuerdan que terminamos la semana pasada señalando aquello que él decía? Yo ya estoy próximo, ¿no?, a terminar mi carrera. Ya el ciclo de mi trabajo, de mi tarea, está concluyendo. Ya no tenemos alguna posibilidad de poder entonces hacer de esto algo más largo. Pablo dice, yo estoy ya próximo a ser sacrificado, a ser puesto en libación, ¿no es cierto?, en sacrificio. Pero, por lo tanto, creemos que esa esperanza brillaba siempre en la mente de Pablo y traía gozo, traía alegría, traía luminosidad a su vida espiritual y aún a su vida material humana, digamos, ¿no? Porque él sentía que esa esperanza gloriosa a él lo mantenía vivo, lo mantenía firme. Ahora bien, es lo mismo que ocurre con el apóstol Pedro, cuando él escribe y dice, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿no? Hasta que el día amanezca, es decir, hasta el día en que el Señor aparezca, esa es la idea, en las nubes y regrese por nosotros. Ahora, tanto Timoteo como Tito fueron dos jóvenes predicadores a quienes Pablo tuvo el privilegio de conducirlos a Cristo, ¿ya? Por lo tanto, no es raro que él los llame hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque él les llevó al conocimiento de la llamada salvación para ellos, eterna, sublime, maravillosa. Ahora bien, estas son cartas que son cartas llamadas pastorales, simplemente porque en ellas Pablo les da instrucciones a estos jóvenes, ¿no es cierto?, a estos jóvenes pastores, vamos a decir, a estos jóvenes ancianos, a estos jóvenes predicadores, cómo conducir, cómo guiar una iglesia local, una iglesia ahí en el barrio, en la ciudad donde ellos estaban. Les da estas instrucciones de cómo conducirlos. Ahora, en el tiempo futuro, ¿no?, estas cartas han demostrado tener un significado provechosísimo para nosotros y por eso entonces, con mayor razón entendemos que Dios tenía un propósito para que estas cartas fueran insertas en el canon del Nuevo Testamento. Qué bendiciones tenerlas, porque nos permite a nosotros, los pastores, a los líderes de las iglesias, ¿no?, a los creyentes en general, nos permite, ¿no es cierto?, tener una mentalidad clara de lo que debe ser la iglesia. Hay tantas otras experiencias por lo mismo. Así es que Pablo nos plantea que hay una necesidad en una iglesia y es una necesidad espiritual, ¿no? Hay tantos elementos que son necesarios dentro de la iglesia, pero nada más necesario que el hecho de que la iglesia sea espiritual, que tenga esta vivencia espiritual, no espiritualista, espiritual, es decir, una relación que viene desde lo alto para ella, ¿no? La impresión que nos dejan es que si hay alguna carencia, que nos dejan estas cartas, si hay alguna carencia o alguna necesidad en la iglesia, el problema no está en la organización, no está en el sistema que estaba utilizando, sino que lo que ocurre en esa iglesia cuando las cosas no funcionan como debiera, no es la organización, es una necesidad espiritual. Ahora, Tito parece ser quien estuvo más cerca de Pablo. Ahora, hay una gran pregunta que mucha gente se hace, es ¿por qué Pablo, cuando lleva a Tito hasta Jerusalén, y no siendo judío, sin embargo, no permite que fuera circuncidado? Eso usted lo encuentra en Gálatas. Sin embargo, cuando lleva a Timoteo sí lo hace circuncidado. Así que Pablo a uno lo circuncida o permite, lo motiva a que se circuncide y al otro no. Esto nos debiera llevar a pensar, ¿no es cierto?, en que la regla entonces es que son elementos externos, obviamente no necesarios en nuestra salvación. Porque Gálatas dice, por ejemplo, en el capítulo 6, el texto 15, nos señala, ¿no es cierto?, porque en Cristo, en Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión,
sino la nueva criatura. Fíjense que en estos dos ejemplos que Pablo nos deja aquí, por un lado, circuncida al joven predicador Timoteo, lo obliga a circuncidarse para entrar a los judíos. Recuerden que él tenía una combinación de nacionalidad ahí, y sin embargo a Tito no siendo judío, él no lo obliga a circuncidarse. Nos da a entender entonces que el rito de la circuncisión no es necesario para ser salvo. Aquí Pablo lo está dejando sentado. Ni lo uno ni lo otro es importante. Entonces, él simplemente está planteando, hermanos, esto es lo que tenemos que hacer. Así es que en esta epístola a Tito tenemos una excelente imagen, diría yo, de lo que es la iglesia neotestamentaria, ¿no? En cómo la iglesia se maneja, se realiza, se instaura en esta comunidad como una organización. Y hay momentos en que debemos verla así. Ahora, tenemos que hacer una diferencia aquí, tal vez lo toque más adelante, pero hay una diferencia entre un organismo y una organización. Cuando hablamos de la organización de la iglesia, estamos hablando del funcionamiento de la misma. Pero la iglesia es un organismo. ¿Por qué? Porque tiene vida. Esa vida que está en Cristo, ¿no? Entonces, la organización no tiene vida. Lo que tiene vida es el organismo, ¿ya? Por lo tanto, podemos imaginarnos lo que podría ocurrir aquí. Según lo que encontramos en esta epístola, ¿no? Y lo que podemos ver es que hay un ideal de iglesia, ¿no? Pablo aquí nos plantea un ideal de iglesia, y lo plantea desde a lo menos 3 elementos. El primero es que una iglesia ideal debe ser una iglesia organizada, que tenga un método de funcionamiento, de cómo trabajar, y esa organización debe ser ordenada, debe tener un orden lógico, ¿no es cierto? Entonces, un organismo como la iglesia debe tener una organización, ¿ya? Las iglesias deben tener una organización. ¿Cómo van a funcionar? Lo segundo que debemos entender aquí es que la iglesia ha de tener también, tiene que ser una iglesia, ¿no? Una iglesia ideal, ha de ser aquella que tiene una doctrina centrada 100% en la palabra de Dios. No puede ser de otra manera, no puede estar en otro lado, tiene que ser una palabra centrada en la enseñanza de las Escrituras. La Biblia nos dice en el libro de los Hechos que los discípulos, los que se convertían, permanecían, ¿no es cierto?, en la enseñanza y la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál doctrina y cuál enseñanza? Las que Jesús les había enseñado a ellos, que ellos transmitieron también a las nuevas generaciones, que ocurre un poco con nosotros hoy día, que no transmitimos de forma verbal, pero sí, nosotros tomamos las Escrituras como nuestra referencia, porque allí está contenida la doctrina. Entonces, una iglesia ideal, como nosotros la pusiéramos como un ideal de iglesia, es aquella que tiene una buena y sana doctrina fundada, centrada en la palabra de Dios. Y por otro lado, hay otro elemento que debiera tener una iglesia ideal, que encontramos en este texto bíblico, es que ha de ser una iglesia pura. ¿Por qué? Porque tiene que estar preparada para dar testimonio de su fe. Ahora, ¿cómo da testimonio? Lo hace a través de sus obras. ¿Cómo la iglesia se inserta en el mundo para influir en el mundo, en la sociedad que nos rodea? Ahora, esta es la imagen que nos deja el Nuevo Testamento en esta carta de Pablo a Tito. Esto es lo que nos muestra Pablo, ¿no? Esto, a lo menos 2 o 3 de estos elementos, o los 3 en realidad, ¿no es cierto?, cada uno de ellos. Una iglesia que está organizada, y vamos a verlo cuando él instaura ancianos, por ejemplo, ¿no?, que tiene una centralidad en la palabra, que es cristocéntrica. Cristo es el centro de la iglesia. Una iglesia que no tiene a Jesucristo como centro no puede llamarse iglesia cristiana. Cristo debe ser el centro. Y es una iglesia pura. El Señor Jesús dice en su palabra que cuando Él vendrá por una iglesia, dice en Efesios mismo, el apóstol Pablo nos va a señalar, ¿no es cierto? Quiero leer el texto de Efesios
dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha ni arruga, ¿no? Mire lo que dice el texto. Dice lo siguiente: así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a su marido. Y habla de los maridos que aman a sus mujeres. ¿Para qué? Luego dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia, una iglesia pura, ¿no? Y al ser una iglesia pura, es una iglesia que puede insertarse en el mundo sin temor de lo que en el mundo encuentre o de lo que el mundo le rodea, porque su centralidad está clara en la palabra de Dios y porque entonces puede mantenerse viva. Entonces, esta es la imagen que Pablo nos presenta. Esta es la imagen que él nos da en esta epístola. Tanto, como dije delante, ¿no es cierto?, en la epístola a Timoteo, el énfasis recae también sobre la enseñanza de la sana doctrina en la iglesia, ¿no? La sana doctrina. Y muchas veces, ya lo mencionamos en el estudio que hicimos en primera y segunda de Timoteo, ¿no? Cuando muchos hablan acerca de la sana doctrina no es otra cosa que la enseñanza pura de la palabra de Dios. No el concepto, no el yo creo, no el yo pienso. Así dice la Escritura. La Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado y merece ir al infierno, a menos que se arrepienta y confiese a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces alcanzará vida eterna. Es una verdad central de la palabra del Señor. Por lo tanto, ya no somos esclavos. Lo que debe enseñarse es la sana doctrina, pero esa sana doctrina está enraizada en la palabra de Dios. De allí debemos obtenerla, de allí debemos sacarla. No hay otra opción, no hay otra forma. Por lo tanto, eso era lo central de Pablo en la enseñanza de Timoteo. Pero en Tito, su énfasis está en el orden, en cómo la iglesia debe conducirse. ¿Por qué es tan importante esto? Fíjese usted que si nosotros nos damos cuenta, el mundo en el que vivimos, cuando uno lee el libro de Efesios, por ejemplo, Pablo dice que el mundo es un mundo complejo. Él habla de que el mundo está complicado y habla de algunas cosas que él menciona que ocurren también en nuestro tiempo, y no es el tiempo de estudiar eso ahora. Pero Pablo, encontramos el centro de su mensaje en el texto 5 del capítulo 1 del libro de Tito. Y mire lo que dice el texto bíblico allí, ¿no? Por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigiesen lo deficiente. Pablo dice: en la iglesia hay conflicto, en la iglesia hay problemas, en la iglesia en las iglesias de la isla de Creta, ¿no? Esta isla que era como alargada, ¿no es cierto? En esta isla de Creta las iglesias tienen problemas, y te he dejado en esta isla, no en un lugar solamente, no en una sola iglesia, sino en la isla de Creta. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo deficiente, ¿ya? Entonces, aquí están dadas estas indicaciones para que Tito pueda colocar orden en todo lo que está ocurriendo en la iglesia en Creta. Y Pablo lo deja allí entonces. O sea, Tito, su función, su tarea, era en realidad la tarea más compleja para el ser humano. Poner en orden las cosas. ¿Y sabe por qué es complejo, hermano? Amigo, porque cuando se trata de corregir lo que las personas están haciendo mal, eso nunca gusta. Nunca es del agrado de las personas. Cuando usted le dice a una persona que lo que está haciendo es incorrecto, eso no agrada, porque la persona está haciéndolo porque ella o él ha querido hacerlo. ¿Se fija? Entonces, si usted le dice que está confundido, que está equivocado, que está actuando de manera incorrecta, eso no le va a gustar. Y esto ocurre incluso entre amigos, ¿no? Sabemos que los amigos están para ayudarse. Y cuando eso no ocurre, entonces la persona no está completa. Ahora, como dije, Pablo está diciendo, ¿no es cierto? Aquí hay que hacer un orden, ¿no? Hay que tener
una organización adecuada. Luego, en el segundo capítulo, eso lo menciona Pablo en el capítulo 1, en el capítulo 2 Pablo menciona que, y su énfasis estaría en que la iglesia tenía que ser capaz de enseñar y de predicar la palabra de Dios. Fíjense, enseñar y predicar la palabra de Dios. Predicar, enseñar, enseñar. Ya en el capítulo 3 habla acerca de que la iglesia tiene que realizar buenas obras. Así es que la iglesia tiene que ser una iglesia ordenada, ¿no? Pablo en 1 Corintios dice que todo debía hacerse decentemente y en orden, ¿no? Y hay personas que no les gusta el orden. Hay personas que yo he escuchado, y creo que usted también en algún momento, ¿no es cierto?, expresiones como démosle lugar al Espíritu, démosle libertad al Espíritu. Pero hermano mío, el Espíritu de Dios no es desordenado. ¿Podremos saltar como becerros en la manada? Yo creo que sí, pero siempre dando un buen testimonio, siempre dando una buena impresión, no manifestando desorden, ¿no? Entonces tenemos que tomar aquello. Y la iglesia encuentra que ella debe tener un énfasis en una doctrina sólida, basada en la palabra de Dios. Ahora bien, yo quiero llevarle a mirar brevemente un bosquejo de tantos que hay por ahí, ¿no es cierto?, de tantos que existen, pero nosotros podemos encontrar lo siguiente en este capítulo, en este texto de Pablo a Timoteo. Lo primero, encontramos en el capítulo 1, ¿no es cierto?, una buena introducción. Luego habla acerca de una iglesia ordenada en los textos en adelante, ¿no es cierto?, donde se instauran ancianos, por ejemplo, vamos a hablar de los ancianos, y que cumplan esos ancianos con los requisitos prescriptos en la palabra del Señor. Por supuesto que sí, los textos 5 y 9. Habla también acerca de la mala reputación de los cretenses, ¿no? Versículos 10 en adelante, vamos a mirar esto. En el capítulo, el punto 2, ¿no es cierto?, la iglesia tiene que enseñar y predicar la palabra de Dios, como dije recién en el capítulo 2. La iglesia debe enseñar, en los textos 1 al 10, la sana doctrina. La iglesia debe predicar sobre la gracia de Dios. La iglesia debe predicar sobre la gracia de Dios. En tercer lugar, en el capítulo 3, la iglesia tiene que realizar buenas obras. Fuimos salvos para buenas obras. Las buenas obras, hermanos, son la evidencia de salvación, ¿no? Cuando nosotros hacemos buenas obras, hacemos obras evidentes de salvación. Cuando ayudamos al huérfano, a la viuda, cuando ayudamos al extranjero, cuando colaboramos en la tarea de otros, cuando, por ejemplo, hay hogares de niños, hogares de ancianos, cuando hay colegios, cuando hay todo esto, estas buenas obras dan testimonio de una fe y de una iglesia sólida, cuyos principios están enraizados en la palabra del Señor. Entonces las obras son una evidencia de la salvación, no son el fin. Y no son algo como para que nosotros alcancemos salvación. Por favor, no lo pensemos de esa manera. No es que nos salvemos haciendo obras, sino que las obras son el resultado de nuestra fe en Jesucristo. Por lo tanto, es importante aquello, ¿no? Luego, entonces, las buenas obras son provechosas. Claro que sí. Eso significa que podemos ser de bendición para otros, que podemos influir en la vida de otros, que podemos ayudar a otros en el encuentro con Cristo, a veces por una buena obra, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un hogar de niños, un colegio, algo, el solo hecho de que en ese colegio, en ese hogar de niños, en ese hogar de ancianas se reciba a alguien que no conoce a Cristo, será para él un buen testimonio. Por ejemplo, la obra bautista tiene en Chile colegios, como el Colegio Bautista en Temuco, por ejemplo, colegio cristiano, ¿no?, centrado en la palabra de Dios. Y muchas personas dan testimonio, ¿no?, de que ha sido el lugar donde ellos aprendieron y se encontraron con Dios. Testimonio con las obras. Entonces, la iglesia debe procurar dar testimonio. Ahora bien, entrando ya en materia, luego de esta breve introducción, entrando ya en materia, ¿no es cierto?, esta carta característica de las epístolas pastorales, podemos entender lo que Pablo va a decir. Recuerde usted este concepto, por favor, en todo el estudio que hagamos de Tito. Es una carta pastoral, es el pastoreo de alguien, es el cuidado de alguien
hacia un pastor joven. ¿Cómo se presenta Pablo aquí? ¿Cómo es que Pablo se presenta? Y fíjense lo que dice. Pablo está colocando su firma a esta carta. Él está escribiendo. Él la está enviando. Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Cómo se presenta Pablo? Pablo se presenta como un siervo de Dios. Siervo de Dios. La palabra siervo aquí en este término es esclavo, ¿no? Esclavo. Pablo está diciendo esclavo de Dios. Pero un esclavo por voluntad, un esclavo por decisión propia. Pablo se está autodefiniendo como un esclavo, pero un esclavo por voluntad, no alguien que es comprado por otro, no alguien que es regalado por otro, sino alguien que por voluntad está diciendo: yo soy esclavo de Jesucristo, ¿no? Y lo seré por el resto de mi vida. Si bien es cierto, Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación en la cruz, ¿no es cierto? Y lo culminó en la resurrección, sin duda, que la salvación es un acto también voluntario, porque tiene que ver conmigo, con mi decisión, ¿no? Entonces, Pablo, siervo de Dios. Qué tremendo es esto. Y luego añade algo, ¿no es cierto? Y que nosotros debemos meditar. ¿Hasta qué punto nosotros somos realmente siervos de Cristo? Nos hemos definido por decisión, por voluntad, como siervos de Dios. Estamos dispuestos a ser siervos de Dios. Luego Pablo dice apóstol de Jesucristo. Aquí Pablo lo que está haciendo simplemente es defender su apostolado, es dejar en claro que él es apóstol, como él dijo, no por voluntad humana, no, sino por un llamado de Dios. Dios me llamó para ser un apóstol y yo fui el último de a quien se le apareció Cristo, ¿no? Por lo tanto, el requisito de haber conocido a Cristo, de haber visto a Cristo, de haber estado con Él, Pablo dice, yo lo cumplí, ¿ya? Así es que, desde esa cátedra, desde esa silla de apóstol, ¿no es cierto?, Pablo va a dar ahora instrucciones a este joven predicador, a este joven pastor, para que haga de la iglesia en Creta, o de las iglesias en Creta, como les dije, en esta faja, ¿no es cierto?, de esta isla, en este lugar, ¿no es cierto? Pablo está diciendo, yo voy a dar estas instrucciones en el nombre de Dios primero que todo, pero desde mi calidad de obispo. ¿Se acuerdan cuando le preguntaban al Señor y decían, ¿y quién es este? Si alguien se preguntaba en Creta, si alguien se preguntara en Creta, al leer la carta, ¿y quién es Pablo? Pablo diría, yo soy. Mi credencial es, mi carnet dice, mi carnet cristiano evangélico dice que yo soy siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ese soy yo. Y ese es mi certificado. Y esa es mi presentación. Entonces, él está haciendo eso aquí, está dando instrucciones. Provienen de este apóstol nombrado por el Señor Jesús, ¿no? Así es que esta epístola es esta comunicación de Dios en la persona de Pablo para la iglesia. Y luego dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Fíjense que Pablo no dice por la fe, sino conforme a la fe. En otras palabras, está diciendo, de acuerdo a la norma, a la exigencia que se le ha fijado, que se le ha pedido a los elegidos. Por eso es que no es una creencia a media. Creéis en Dios, creéis también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿no? De ahí la pregunta, ¿y quién es el Padre? Yo soy el Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre.
Entonces, la exigencia de fe, ¿no?, para el creyente es creer. La fe, dice Hebreos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que espera y la convicción de lo que no ve. Más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Esa es la exigencia de la fe para ser salvos. Creer aunque no hayamos visto nada. Creer en que la obra de Cristo, en que el milagro de Cristo en la cruz del Calvario y en la tumba al dejarla vacía, ese milagro es suficiente para ser salvo. Ese es el nivel de fe. Menos que eso no es posible para ser salvo, ¿no? Entonces, cuando Pablo dice conforme a la fe, es de acuerdo a esta medida, vamos a decir. No hay otra. Yo creo hasta aquí y puedo ser salvo igual. Esto no es como ocurre, por ejemplo, guardando las proporciones en los colegios, ¿no es cierto? Si tengo un 4,5 puedo pasar de curso. O si tengo un 4, si tengo un 7 también. No, aquí o tienes el 7 o no tienes nada. No hay términos medios. Entonces es conforme a la medida de fe para los hijos de Dios, para los elegidos. No está hablando Pablo aquí, por favor, no está hablando de que algunos son elegidos y otros no. No es así. Entonces, ese hecho. Entonces, el hecho de que usted sea salvo o no lo sea, está basado en su fe. Primero en el milagro de Jesús, en la cruz del Calvario. Y luego en que usted acepta por fe lo que Cristo quiere hacer por usted. Así es que, si usted, que me está escuchando en este minuto, que me está viendo, si usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted es salvo. Si no lo hace, si no tiene esa medida de fe, entonces usted no es salvo. Si su medida de fe es esta que dice el apóstol Pablo, conforme a la fe, ¿no? Por eso es que él menciona en el texto, ¿no es cierto?, conforme a la fe de los escogidos de Dios. A los escogidos de Dios se les puso una medida de fe para que creyendo ingresen. Si usted tiene esa fe, usted puede ser salvo y puede venir a los pies de Cristo. Y si es así, le invitamos a que usted se contacte con nosotros para poder ahora enseñarle la sana doctrina y poder guiarle en su vida con el Señor. Así es que ahí está. Insisto, Pablo no está refiriéndose, cuando habla de los escogidos, a que algunos podían ser no. Simplemente él está hablando de aquellas personas que por la fe habían aceptado la salvación. Y termina el texto, el apóstol, señalando que acerca del conocimiento de la verdad, dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, ¿no? Conocer la verdad lleva inevitablemente a ser piadosos en la vida práctica. Si no, entonces no es verdad. Nos lleva, obviamente, a una vida piadosa, a buscar una vida piadosa que agrade a Dios, ¿no? Esa es lo que nos dice el texto bíblico, una vida piadosa. ¿Y qué es la piedad? La piedad es aquello que siente compasión por la desgracia o el sufrimiento ajeno. Es decir, una mujer, un hombre piadoso es aquel que siente dolor ante el sufrimiento humano, pero por sobre todo, que siente dolor por alguien que se muere sin Cristo. Hermanos, conocer la verdad, amigos, conocer a Cristo es ser motivado a un encuentro genuino, real, de piedad, de sentir dolor por la vida del ser humano que se pierde, sentir dolor por aquel que no conoce al Señor, no solo sentir dolor porque pasa hambre, porque tiene sufrimiento, también hay que sentirlo. La vida piadosa nos lleva a eso también, bienaventurados, ¿no? Hay una bienaventuranza para aquellos que sufren, que lloran, ¿no?
porque ellos están más abiertos a la posibilidad de encontrar la vida en Cristo. Entonces, inevitablemente nos lleva a una vida piadosa, a una vida en el Señor. Si no, entonces, no hay verdad, ¿no? Nos lleva a una vida santa. Sin duda que tener la verdad de las Escrituras, la verdad de la palabra de Dios, nos llevará inevitablemente a una vida santa. Usted no puede tener la palabra de Dios y seguir siendo el mismo pecador de siempre. Tiene que haber algo nuevo cada día en su vida, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. La palabra de Dios debe llevarnos a esa experiencia con el Señor. Entonces, si no, entonces, no es verdad. Lo que digamos no es verdad. Así es que Pablo está ayudándonos aquí a entender esta salvación. Nadie puede hablar de la gracia de Dios de otra manera. Por eso es que él dice después, ¿no?, que es según la piedad. Vamos a ver un poco más. Versículo 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, Dios, que no miente, prometió esta vida desde antes del principio de los siglos. ¿Qué es esto, hermanos? Aquí el apóstol nos está invitando a que nosotros podamos descansar en la esperanza de la vida eterna. Fíjese que en el texto 11 en adelante, Pablo nos habla de una gracia pasada. Mire lo que dice el texto 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Aquí está hablando de lo que hemos dicho otras veces, esta salvación en tres tiempos. Esta salvación que operó en el momento en que reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Fuimos salvos. En ese momento fuimos justificados y aceptos en la presencia de Dios para la gloria de Dios. Somos salvos porque opera hoy día en nosotros nuestra salvación también. Él nos enseña y luego nos habla de esta gloriosa. Mire lo que leí recién con el apóstol Pablo, ¿no? Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosa. Esa salvación presente que nos enseña a vivir de una manera como salvos. Hoy somos salvos cada día por el hecho glorioso de vivir conforme a lo que el Señor espera de nosotros, ¿no? Y luego dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Aguardamos el regreso del Señor, esta salvación futura. De aquí entonces, que cuando Él dice este Dios que no miente, Él dice en la esperanza, Dios que no miente, ¿no? Un Dios que no miente. ¿Por qué? Porque esta esperanza está prometida por un Dios que no nos puede mentir. El apóstol Pablo en Romanos dice lo siguiente, en Romanos capítulo 3, versículo 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿no? Quiero invitarles a que veamos un poco más allí en la carta de Pablo a los romanos, ¿no? Romanos capítulo 3, versículos 1, voy a leer algunos textos hacia adelante. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Pues antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es veraz. Dios no miente. Quienes mienten somos los hombres, ¿no? Somos nosotros. Quiero decirles que hay cosas que Dios no puede hacer. Y usted dirá, pero ¿cómo? Sí, hermano, sí, amigo, hay cosas que Dios no puede hacer. Y una de ellas es que no puede mentir.
Dios no miente. Dios es veraz. 100% veraz. Qué maravilloso es eso. Es un Dios que no miente. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Pablo está hablando aquí del momento apropiado. ¿Cuáles son de los planes de Dios? Dios actúa de una manera ordenada. Dios no es desordenado, ¿no? Él dice, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Hermanos, amigos, las cosas que ocurren, el cómo se creó el universo no fue un desorden. Dios es un Dios ordenado. Todas las cosas ocurren en el momento oportuno, en el tiempo preciso. ¿A quién le escribe? A Tito, hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Otra vez, la fe, esa común fe, era la fe que era compartida por todos. Todos tenían la misma fe. Todos los creyentes tenían que tener la misma fe. Era una fe viva, eficaz, verdadera, pero una fe que estaba puesta en Jesús, como diría el autor y consumador de la fe. Amados, vamos a dejar aquí para la próxima semana, en este mismo horario, seguir para ver esta iglesia ordenada. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrijas lo que no está bien. Vamos a ver cómo Tito va ordenando las cosas y cómo es esta iglesia ideal, esta iglesia ordenada, y que nos va a ayudar a nosotros a entenderla para que hoy nuestras congregaciones también sean congregaciones ordenadas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti en esta hora y rogamos que tu Espíritu Santo pueda continuar trabajando en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, y que tu palabra, Señor, siga obrando en nosotros, para que así obtengamos la bendición de la salvación cada día. Gracias por tu infinito amor y misericordia con nosotros. Gracias por esta noche en que hemos podido estudiar tu palabra, que al encontrarnos la próxima semana volvamos a retomar lo que tu palabra tiene para nosotros. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, queridos, que Dios les acompañe, amigos, y si usted esta noche pensó en reconocer a Jesús como su Salvador, escríbanos a nuestros correos y encontrará la manera y buscaremos la forma de ayudarle a conducirse en la vida cristiana, conforme a la fe. Solo hay una fe, y esa fe debe estar puesta en Jesús. Que Dios les bendiga.